Las matrices de operación conducidas por curva son aquellas matrices que se utilizan cuando, en vez de tener una arista cilíndrica, tenemos una arista elíptica. Y esta arista elíptica está seleccionada como referencia de curva para la matriz. Sí que es cierto que podemos utilizar trayectorias de croquis como línea para crear una matriz por curva. Pero realmente lo que necesitaremos es crear una trayectoria de líneas y arcos convertidas a splines para poder seleccionar como curva, como modelos que tenemos, por ejemplo, tapas especiales en la imagen de la derecha. En el modelo que vemos en pantalla tenemos una operación de matriz creada mediante la metodología de matriz conducida por curva. Al editar la operación, el software nos solicita una dirección de dirección. Y en este caso podemos seleccionar la arista del modelo, porque en una sola arista tenemos toda la trayectoria de la curva. Al analizar la proyección del componente, visualizamos que la operación copiada es tangente a la curva y equidistante a la curva seleccionada. Si queremos crear esta matriz, vamos a seleccionar la arista del modelo como referencia a la matriz conducida por curva. Creamos una matriz conducida por curva, seleccionamos como dirección 1 la arista del modelo, la operación a copiar el taladro, y si visualizamos la proyección del modelo, estamos comprobando que estamos creando 8 instancias separadas por igual en toda la trayectoria de la curva, pero toma como referencia la curva en el origen de la operación. Por ello debemos utilizar métodos de curva equidistantes y tangentes para que de esa manera tener la operación copiada de una manera correcta. Sí que es cierto que en algunos modelos la arista del componente no es adecuada para crear la matriz por curva, ya que el software no detecta como una curva la selección de diferentes aristas. Por ello es necesario crearse un croquis previo como referencia de la matriz. En esta matriz creada por curva tenemos un croquis creado previamente como referencia de la matriz. Sí que es cierto que este croquis se ha creado mediante una spline. Para realizar esta matriz, antes de crear la matriz conducida por curva, debemos crear un croquis que sea todas las aristas del componente. En este caso, se selecciona la cara del modelo, se crea un croquis, y al seleccionar la cara y convertir entidades, tenemos todas las aristas convertidas a croquis. Ciertamente, estas aristas forman diferentes entidades, de manera que cuando seleccionemos una entidad para la curva, el software no es capaz de seleccionar en un solo paso todas las entidades como una sola curva. Por ello vamos a convertir todas las aristas de este croquis a una spline. Al editar el croquis, mediante herramientas de splines, ajustar a spline, nos va a permitir convertir todas estas entidades de croquis a una sola entidad de spline y así poder seleccionarse para la operación de matriz. En este caso ajustamos spline, seleccionamos todas las entidades, se va a crear una spline automáticamente. Al aceptar, tendremos una sola entidad. De manera que este croquis puede ser seleccionado para la operación de matriz por curva. En este caso, buscamos el comando matriz conducida por curva y como curva principal seleccionamos el croquis. Operación, el corte, y utilizamos la metodología de curva equidistante y tangente a la curva. Ciertamente en algunos modelos que queremos crear operaciones de copia mediante matriz conducida por curva, no tenemos las aristas del modelo que nos pueden ayudar a crear ese croquis. Por ello debemos crear un croquis previamente. En este caso tenemos la operación que queremos copiar y el croquis que define la trayectoria de esa operación de copia. Ciertamente, como hemos comentado anteriormente, debemos convertir a spline estas entidades de croquis para tener una sola entidad como curva y poder seleccionarla para la matriz. En este caso, editando el croquis, utilizamos la herramienta de spline, ajustar a spline, para convertir estas entidades a una spline abierta. Por ello desactivamos la opción de spline cerrada. Al aceptar, el software crea una spline encima de las entidades de croquis y esas entidades de croquis las convierte a trazo y punto. De manera que cuando busquemos el comando matriz conducida por curva, podremos seleccionar ese croquis como referencia de la matriz y de esa manera poder copiar la operación, separación igual, curva equidistante, tangente a la curva.